¿El sufrimiento animal existe? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el perro que lame tu mano después de un mal día lo hace porque realmente siente tu tristeza? ¿O si el cerdo que vive en una granja industrial, confinado en un espacio más pequeño que su propio cuerpo, siente dolor como tú lo sientes? Durante siglos, la humanidad ha tratado a los animales como si fueran máquinas biológicas, seres sin conciencia, sin emociones, sin alma, sin la capacidad de sufrir de forma profunda. Se les ha encerrado, mutilado, transportado en condiciones inhumanas y sacrificados en masa, todo bajo la creencia tácita de que no sienten el dolor como nosotros. Pero lo que la ciencia moderna está revelando es tan incómodo como transformador: los animales no solo sienten dolor, lo sienten de una manera que, en muchos casos, es sorprendentemente similar a la nuestra. Y si eso es cierto, entonces todo el sistema que hemos construido sobre su explotación, la industria cárnica, los circos, los laboratorios, la moda, se tambalea sobre una mentira. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo invisible del sufrimiento animal, no desde el sentimentalismo, sino desde la evidencia científica, la ética y la conciencia. Porque si los animales sienten, si padecen, si temen y se anhelan vivir, entonces cada decisión que tomamos sobre ellos deja una huella moral que no podemos ignorar. El dolor no es solo una reacción física, es una experiencia subjetiva. Y durante mucho tiempo, se pensó que solo los seres humanos podían tener experiencias subjetivas complejas. Filósofos como René Descartes sostenían que los animales eran autómatas, máquinas sin alma ni sentimientos. Esta idea, aunque hoy suene absurda, tuvo consecuencias reales, lo que permitió siglos de experimentación cruel, maltrato y explotación sin remordimiento. Pero la ciencia ha avanzado, y con ella, nuestra comprensión del cerebro y la conciencia. Hoy sabemos que el dolor no es exclusivo del ser humano. De hecho, la mayoría de los animales vertebrados, y muchos invertebrados, poseen sistemas nerviosos que detectan estímulos dañinos, transmiten señales al cerebro y generan respuestas de evitación. Pero eso no es todo, también tienen estructuras cerebrales asociadas con la emoción, la memoria y la conciencia del sufrimiento. En mamíferos como perros, vacas, cerdos y primates, el sistema límbico, responsable de las emociones, es muy similar al del ser humano. Y estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que cuando un animal experimenta dolor, las mismas regiones del cerebro que se activan en humanos también se encienden en ellos. No es imitación, no es reflejo ciego, es sufrimiento real. Pero vayamos más allá. ¿Y si te digo que un pulpo siente dolor de forma tan intensa que puede recordar el lugar donde fue herido y evitarlo en el futuro? ¿O que una gallina puede experimentar ansiedad, estrés postraumático e incluso empatía por sus crías? Investigaciones recientes han demostrado que los pulpos, a pesar de ser invertebrados, tienen un sistema nervioso altamente desarrollado, con más de 500 millones de neuronas, más que muchos mamíferos, y son capaces de resolver problemas, usar herramientas y mostrar comportamientos que solo se explican si tienen una forma de conciencia. En 2021, el Reino Unido reconoció oficialmente que los cefalópodos, como los pulpos y los calamares, son seres sintientes, es decir, capaces de sentir dolor y placer. Lo mismo ocurrió con los decápodos, como los cangrejos y las langostas. Esto significa que ya no se les puede hervir vivos sin anestesia en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque la evidencia dice que sienten. Y si sienten, causarles sufrimiento innecesario es éticamente inaceptable. Lo mismo ocurre con los peces. Durante años se creyó que no sentían dolor porque no muestran expresiones faciales como los mamíferos. Pero eso es una falacia. El dolor no depende de la cara, depende del cerebro. Y los peces tienen receptores del dolor, llamados nociceptores, y responden a analgésicos de la misma manera que los humanos. Cuando un pez es enganchado con un anzuelo, no solo reacciona por reflejo, busca refugio, reduce su alimentación, evita el lugar donde fue capturado. Estudios en truchas arcoíris han mostrado que, tras ser inyectadas con ácido en las branquias, frotan compulsivamente esa zona contra las paredes del tanque, un comportamiento que desaparece cuando se les administra morfina. Esto no es instinto, es una respuesta consciente al dolor. Y si eso no te conmueve, piensa en esto:
Se estima que cada año se capturan y matan entre 1 y 2.7 billones de peces en todo el mundo. La mayoría mueren lentamente, asfixiándose en cubiertas de barcos o siendo desollados vivos. Y todo esto ocurre en un silencio casi absoluto, porque no gritan como nosotros. Pero el silencio no significa ausencia de sufrimiento. Ahora volvamos a los animales que más cerca tenemos. Los cerdos, por ejemplo, son considerados más inteligentes que los perros. Pueden aprender a jugar videojuegos con joystick, reconocer sus nombres, formar vínculos sociales complejos y mostrar signos claros de estrés cuando son separados de sus compañeros. En granjas industriales, sin embargo, pasan toda su vida en jaulas tan pequeñas que no pueden darse la vuelta. Las hembras son inseminadas artificialmente una y otra vez, y sus crías son separadas de ellas pocas semanas después, un proceso que causa angustia tanto a la madre como a los lechones. Los terneros destinados a la producción de ternera blanca viven en aislamiento, sin luz solar, alimentados con una dieta carente de hierro para que su carne sea más pálida. ¿Y las gallinas? Millones viven apretadas en jaulas enjauladas, sin poder extender las alas, sin nidos para poner sus huevos, sin polvo para bañarse. Cuando ya no ponen suficientes huevos, son descartadas, muchas veces trituradas vivas. Todo esto bajo la justificación de que son solo animales. Pero si sienten, si temen, si sufren, ¿qué diferencia hay entre esto y hacerlo a un ser humano con el mismo nivel de conciencia? Y aquí viene lo más perturbador: es que el sufrimiento animal no solo es físico, también es psicológico. Los elefantes, por ejemplo, son conocidos por su memoria y su capacidad de duelo. Cuando un miembro de la manada muere, los demás lo rodean, lo tocan con la trompa, permanecen en silencio durante horas. Se han documentado casos de elefantes que no se alejan del cadáver de su cría durante días. Los delfines, con cerebros más grandes que los humanos en relación al tamaño corporal, muestran comportamientos de luto, cooperación y hasta autoconciencia. En cautiverio, muchos desarrollan trastornos obsesivos, como nadar en círculos sin sentido o golpear sus cabezas contra las paredes del tanque. Eso no es solo aburrimiento, es depresión animal. Y si un animal puede deprimirse, entonces tiene una vida interior que merece respeto. Pero la pregunta que muchos hacen es: ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos proyectando emociones humanas en los animales? Es una objeción válida, pero la ciencia tiene respuestas. El principio de la parsimonia, o navaja de Occam, dice que la explicación más simple es la mejor. Si un animal se retira cuando es herido, evita el estímulo doloroso, libera hormonas del estrés como el cortisol, y responde a analgésicos, la explicación más directa no es que está actuando como si sintiera dolor, sino que realmente lo siente. Además, desde una perspectiva evolutiva, el dolor es una herramienta de supervivencia. Sirve para que los organismos eviten daños, se recuperen y aprendan. No tendría sentido que solo los humanos lo tuviéramos. La capacidad de sentir dolor es un rasgo conservado por millones de años de evolución, presente en especies muy diversas porque es esencial para la supervivencia. Entonces, si sabemos que los animales sienten dolor, ¿por qué seguimos tratándolos como si no lo hicieran? La respuesta está en la comodidad. Nos gusta la carne, nos gusta el cuero, nos gusta el entretenimiento que los utiliza. Y para seguir consumiendo sin culpa, necesitamos negar su sufrimiento. Creamos distancias, los llamamos productos, los escondemos en granjas industriales lejos de las ciudades, evitamos ver los documentales, cambiamos de canal cuando pasa una escena incómoda. Pero el sufrimiento sigue ahí. Y cada vez que compramos un producto derivado de animales, estamos financiando ese sistema. No se trata de juzgar, se trata de tomar conciencia. Porque la ignorancia ya no es una excusa. La ciencia ha hablado. Lo más impactante es que este conocimiento está cambiando leyes. Países como Nueva Zelanda, Francia, Alemania y varios estados de Estados Unidos han reconocido legalmente que los animales son seres sintientes, no objetos. Esto implica que tienen derechos básicos a no ser maltratados. En 2022, el Reino Unido aprobó una ley que reconoce formalmente el dolor en cefalópodos y decápodos.
Y movimientos como el de los derechos de los animales buscan que especies altamente inteligentes, como los grandes simios o los cetáceos, tengan estatus legal de personas no humanas. No es una exageración, es un paso lógico si aceptamos que sienten, piensan y sufren. Pero también hay esperanza en la innovación. La carne cultivada en laboratorio, hecha a partir de células animales sin necesidad de matar, ya es una realidad, pero no se sabe hasta ahora si es sana y a qué intereses económicos responde. Empresas como Upside Foods y Mosa Meat están produciendo filetes, pollo y hamburguesas que son idénticos al producto animal, pero sin el sufrimiento. ¿Pero qué productos químicos contienen? No lo sabemos porque no lo difunden en sus etiquetas. La moda vegana avanza con cueros sintéticos de hongos, piña o cactus. Y cada vez más personas adoptan estilos de vida basados en el respeto hacia los animales, no por moda, sino por ética. No se trata de ser perfecto, se trata de intentar causar menos daño. Este vídeo no busca culpabilizarte, busca despertarte. Porque si los animales sienten dolor, entonces cada decisión que tomas, que comes, que usas, que entretenimiento consumes, tiene una consecuencia real en seres vivos. Y si podemos reducir ese sufrimiento, no deberíamos hacerlo. No se trata de convertirse en vegano de la noche a la mañana, se trata de preguntarse, ¿vale la pena el sufrimiento de otro ser vivo para que yo disfrute de un sabor, de una textura, de un hábito? La compasión no es debilidad, es fuerza. Y reconocer que otros seres sienten es uno de los actos más humanos que podemos tener. Así que la próxima vez que veas a un animal, no lo mires como un objeto, como un recurso, como algo inferior. Míralo como un ser que, al igual que tú, quiere vivir, quiere estar libre, quiere evitar el dolor. Porque si el dolor es real para ellos, entonces su vida también lo es. Y si su vida tiene valor, entonces debemos actuar en consecuencia. No por ellos, sino por lo que queremos ser como especie. Porque un mundo que ignora el sufrimiento de los más vulnerables no es un mundo avanzado, es un mundo que aún no ha madurado. Y tal vez, al reconocer que un cerdo siente, que un pulpo sufre, que un pez teme, estemos un paso más cerca de construir uno mejor.